Buenos días, hermanos, hermanas. Les saludamos como siempre en el amor de Cristo Jesús. Oramos para que se encuentren en abundantes bendiciones, en buena salud. Y por aquellos que tal vez no están pasando buen momento de salud o por lo que sea, oramos por ustedes también para que Dios en su gracia y en su misericordia les toque, les sane, les restaure, les afirme, les fortalezca. Y quiero pedirles por favor por oración para nuestra hermana Dalila en Perú. Las he mencionado en las últimas semanas que ha estado pasando por momentos complicados de salud. Por favor, para que oren por ella. También por nuestros hermanos bomberos en Ecuador. Les compartí acerca de estos hermanos que uno de ellos falleció la semana pasada y el otro se sigue recuperando. Entonces oren por estos hermanos, por Ramiro y Carmen, que están siempre tratando de ayudar a los hermanos en Ecuador. También les quiero pedir por oración para que el Señor proteja a su pueblo de Israel. Hemos estado escuchando en las últimas horas la noticia de la guerra y de estos ataques terroristas de este grupo terrorista Hamas que infiltraron en territorio israelí, secuestraron a muchas personas y han lanzado cohetes y ha sido devastador en verdad. Muchos, me parece que cientos de personas han perdido la vida y siempre que alguien muere es doloroso, es devastador. Así que por favor, oramos por la mano de Dios sobre su pueblo, el pueblo de Israel, y oramos para que la voluntad de Dios se cumpla. Así como sucede en Israel, puede suceder en cualquier parte del mundo. Puede ser México, puede ser China, puede ser cualquier parte. Y lo importante es estar siempre pendientes de que hoy puede ser nuestro último día. Las cosas se están poniendo cada vez más interesantes y nosotros debemos estar preparados porque la verdad es que nunca sabemos cuándo estas cosas han de suceder. Pero sí sabemos cómo debemos prepararnos. Y eso es con una relación íntima con Cristo Jesús. Así que vamos a orar por estas cosas y luego vamos a retomar nuestro estudio en el libro de Romanos, capítulo 8, y vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros esta mañana. Amén. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, le damos gracias por su bondad, su misericordia, por lo que usted hace, Señor, con nosotros, en nosotros, a través de nosotros y por nosotros. Hay tantas cosas que usted hace diariamente que muchas veces nosotros ni nos damos cuenta y por eso mismo no le damos gracias. Así que gracias por lo que usted hace, aunque nosotros no veamos, Señor. Gracias porque usted es bueno, usted es fiel, usted es siempre, siempre generoso con nosotros y nos ha proveído de abundantes bendiciones. Gracias por eso, Señor. Pedimos su mano poderosa de nuestra hermana Dalila, Señor, para que usted le recupere de esta situación que está pasando. Pedimos por nuestros hermanos bomberos en Ecuador. También le pedimos por Carmen, por Ramiro, para que ellos continúen, Señor, ministrándole a estas familias que están pasando por un momento tan difícil. Igual también le pedimos por nuestros hermanos en México, particularmente aquellos que nos escuchan en línea, Señor, que su mano poderosa les alcance, la iglesia en Panamá, a nuestros hermanos que nos escuchan también, Señor, en otros países, por este medio. Entonces, por favor, Señor, que usted siga haciendo su voluntad en nosotros, como siempre le pedimos. Padre, esta mañana, mientras nosotros abrimos nuestra Biblia, usted abra nuestros ojos, abra nuestro corazón y enséñanos, Dios, a cómo caminar confiadamente, porque sabemos que usted está con nosotros. A usted sea la honra y la gloria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, como les decía, es una bendición estar de nuevo con ustedes por este medio. Vamos a continuar en nuestro estudio en el libro de Romanos. Vamos a estar particularmente en el verso 18 al 28. Pero antes quiero darles brevemente una introducción de lo que ha sido el capítulo 8 hasta ahora y tal vez un poquito más antes que eso, para que tomemos el contexto del tema de hoy. El tema que vamos a tocar en esta mañana es acerca de nuestra esperanza que tenemos de esta gloria futura. ¿Por qué en medio del sufrimiento nosotros tenemos esperanza? ¿Por qué los cristianos pueden vivir confiando en las promesas de Dios aún en medio de las más difíciles circunstancias? Eso es lo que vamos a tocar aquí, lo que quisiéramos desarrollar esta mañana. Pero antes quiero recordarles, el libro de Romanos, maravilloso libro, porque en el libro de Romanos se nos habla de dos temas en específico. Uno,
el capítulo 8, verso 1 dice, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y el mismo capítulo 8 termina diciendo que no hay separación para aquellos que están en Cristo Jesús. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En medio de estas dos verdades, no hay condenación y nunca habrá separación. Está la palabra seguridad. Si hay algo que Dios quiere es que sepas que estás seguro en sus manos. Tu salvación está segura en las manos de Dios. Nosotros creemos eso. La Biblia quiere que nosotros creamos eso. El Evangelio de Juan se escribió en su totalidad, dice al final, para que sepas que tienes vida eterna y esta vida eterna está en Cristo Jesús. Entonces, Dios quiere que tengamos esa seguridad, porque cuando estamos seguros de esto, vamos a vivir a la manera de la vida cristiana. Hemos estado hablando por las últimas semanas, comenzando en el capítulo 6 de Romanos, acerca de esto que llamamos santificación. Como después de ser justificados por la fe en el capítulo 5, el capítulo 6 nos dice que ahora entramos en este periodo, este proceso de santificación. En el capítulo 6 la Biblia nos enseña qué relación tenemos ahora con el pecado. Ahora que somos salvos, ¿qué hace el pecado? ¿Cómo es que vamos a tratar con el pecado? Y recordamos el verso 14 del capítulo 6 que dice, el pecado no se enseñorea más de vosotros. Ya no vivimos bajo el dominio del pecado. Antes, muertos en delitos y pecado, lo único que podíamos hacer era pecar. Ni siquiera sabíamos la diferencia. Estábamos secuestrados por el diablo. Era una vida de pecado. Ahora no más. El pecado no se enseñorea más de nosotros. Luego en el capítulo 7 vamos a ver cuál es la relación del creyente, del cristiano entonces con la ley. Bueno, antes la ley era difícil de entender y de aplicar y de mucho menos tratar de cumplirla. Pablo dice, miserable de mí, lo que no quiero hacer eso hago y lo que quiero hacer no hago. Claro, ninguna persona puede agradar a Dios en la carne. Es imposible. Por eso las religiones son falsas. Porque te dicen que Dios de alguna manera se place por las cosas que tú puedes hacer en la carne. Mira la religión católica. Puedes vivir como te dé la gana, emborráchate y haz todas las cosas de maldad con tal que una vez al año vayas a la iglesia. Y si no, pues ni modo, te moriste en tu pecado. Ay, vamos a hacer una novena para que salgas del purgatorio. Mentira. Todo eso es vil mentira. Pero la gente no quiere creer eso. ¿Por qué? Porque la Biblia te llama, si vas a tener una relación con Dios, entonces vas a caminar como se debe caminar con Dios. No puedes vivir en pecado. Porque si vives una vida de pecado, entonces una cosa es verdad. Si todavía sigues en pecado, no te puedes llamar cristiano. Quiere decir que el pecado nunca peca, por supuesto. El pecado va a estar siempre con nosotros. Caemos en pecado, pero no es nuestro estilo de vida. Una cosa es pecar ocasionalmente por lo que sea y otra cosa es vivir una vida, un estilo de vida de pecado. Entonces, eso es lo que la religión católica le ofrece a sus miembros, que pueden vivir como se les dé la gana y que de todos modos Dios los va a aceptar, porque esa es la falsa enseñanza, es falsa doctrina. Entonces, el pecado no se enseñorea más de nosotros. El cristiano que tiene el Espíritu Santo ahora quiere cumplir la ley. Toma los 10 mandamientos, se conjugan en una sola frase. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Si amas a Dios no lo vas a ofender, no lo vas a insultar con tu vida de pecado. No vas a mentir, no vas a robar, no vas a matar, no te vas a meter en adulterio con nadie porque eso ofende a Dios. Entonces, si lo haces es porque no amas a Dios. Y si no amas a Dios es porque no conoces a Dios. Y si no conoces a Dios es porque estás muerto en pecado. Esa es la verdad. Yo no invento eso. Eso es lo que dice la Biblia. Luego el capítulo 8 viene y nos dice, no, ahora, la relación del creyente con el pecado no se enseñorea más de mí. La relación del creyente con la ley, es mi deseo cumplir la ley para agradar a Dios. Y la relación del creyente con el Espíritu, ya no vivo en la carne, ahora vivo por el Espíritu y camino en el Espíritu. Eso quiere decir que el Espíritu me guía. La semana pasada hablábamos de eso. Estamos constantemente siendo guiados por el Espíritu. ¿Por qué? Porque leemos la palabra y porque oramos. La palabra me enseña el camino de Dios. El Espíritu me guía en el camino de Dios. Ya sé a dónde voy, pero ahora el Espíritu me guía en ese camino de Dios.
Y si me enseña el camino de Dios y me guía en el camino de Dios, entonces puedo vivir en la voluntad de Dios, que eso es lo importante. Entonces, eso es importante de recordar, porque aquí en el capítulo 8 vamos a leer del verso 18 en adelante, que una vez que hemos aprendido estas cosas, somos salvos, tenemos el Espíritu nos guía, fuimos adoptados por Dios porque nacimos del Espíritu, somos sus hijos, somos herederos de su reino, somos coherederos con Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo es que vamos a poner estas cosas? Bueno, el Espíritu nos va a enseñar la palabra de Dios, nos va a dirigir, a guiar en los caminos de Dios y nos va a conformar a la voluntad de Dios. Y por último, el Espíritu nos está transformando a la imagen de Dios. ¿Todo eso para qué? Para que seamos como Jesús. Entonces, si entendemos eso, vamos a poder la vida cristiana a la manera de Dios. Hemos aprendido de la Biblia o en la Biblia cómo viven los hijos de Dios. Y el verso 18 va a comenzar a tratar ahora con un problema que a nosotros no nos parece muy bien. De hecho, voy a leer el verso 17. Dice Romanos 8, verso 17. Si somos hijos de Dios, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y luego viene una parte aquí que no nos gusta. Si es que padecemos juntamente con Él. La palabra padecer ahí es si sufrimos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, el sufrimiento es una palabra que no nos cae muy bien y no estamos dispuestos a recibirla con tanto anhelo. Es decir, nadie de ustedes se levantó esta mañana diciendo, ay Dios, por favor, esta mañana quiero sufrir. No, nadie ora así. Y sin embargo, el sufrimiento es parte de la vida diaria. Hay 4 cosas que son importantes de entender acerca del sufrimiento. Porque parece que no. Usted ve a la gente todos los días y los saluda y todos tienen una gran sonrisa. Y en la iglesia, en el estacionamiento, todos están pero pretty, todos viven bien. Se suben al carro y salen a la calle y ya se van matando. Pero en el estacionamiento todos están bien. Y le preguntas a la gente, ¿cómo has estado? Bien, bien. Y a veces les quiero decir, no sea mentiroso, yo sé que está sufriendo. ¿Por qué? Porque hay cosas que la gente hace con el sufrimiento. Mire, la gente que está sufriendo muchas de las veces lo niega. Como que si sufrir fuera malo, pues, en ese sentido. Le preguntas, ¿cómo estás? Bien. Y se están cayendo a pedazos. ¿Por qué? Porque a la gente no sé por qué, pero le da vergüenza decir que está sufriendo. Y prefieren negar que sufren. Esa es una manera como la gente trata el sufrimiento. Otros, cuando están sufriendo, están de un humor que ni te les acerques. Unos niegan su sufrimiento, otros reniegan por su sufrimiento. Están en un estado de ánimo que olvídate. ¿Cómo estás? Pues bien, ¿que no me ves? ¿Aquí? ¿Qué quieres? Y te gritan y se ofenden es tan difícil acercarse a las gentes así. Hay quienes lo niegan y hay quienes reniegan. Tercero, hay personas que no solamente niegan y reniegan del sufrimiento, pero hay personas que culpan de su sufrimiento a otros. Siempre están culpando a alguien más por sus problemas, por su miseria, por su sufrir. Y les preguntas, ¿cómo estás? Bueno, si no fuera por la renta que está tan cara, si no fuera por la gasolina y si no fuera por la Coca-Cola que tiene tanta azúcar y la comida y el aceite y la manteca y tal, y le empiezan a echar la culpa, pues no te lo comas, si te hace daño, ¿para qué te estás comiendo? Nadie se lo comió por ti, tú te lo comes. Pero están siempre amargados culpando a los demás. Y pregúntale a la gente para que veas que es verdad. Si no niega su sufrimiento, reniega de su sufrimiento o le echa la culpa a los demás. Pero hay una cuarta opción de lo que nosotros podemos hacer con el sufrimiento. Y esa es la opción de los cristianos. Cuando el cristiano sufre y tú le preguntas a un creyente, ¿cómo estás? Él te debe ser sincero y debe ser honesto y transparente a decirte, pues mira que he estado pasando por momentos difíciles, pero no quiero que te sientas como, ay, pobrecito, no. Si estoy pasando mal, me detectaron esto, tengo aquí, mi hijo tiene esto, mis nietos, mi esposa, el esposo, quien sea. Pero tengo mi esperanza puesta en Dios, que esto es pasajero, esto es temporal. Esa es la actitud correcta del cristiano.
no niega su sufrimiento, no reniega de su sufrimiento, no le echa la culpa a los demás de su sufrimiento. Lo acepta porque hay algo que Él quiere hacer. Él quiere aprender de ese sufrimiento. Eso es lo que el cristiano debe hacer. Eso es lo que significa ser cristiano. El cristiano aprende de su sufrimiento. Y cuando estamos aprendiendo del sufrimiento, vamos a aprender cosas que son importantes. A ver, aquí dice en el verso 17 que nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús si padecemos y sufrimos juntamente con Él. Ahora, la pregunta es, ¿Cristo Jesús sufrió? Por supuesto que sufrió. De hecho, toda su vida sufrió. Cuando su mamá estaba embarazada, María, se burlaban de ella porque decían que era producto de fornicación. Cuando nació, me imagino, todos se burlaban de él diciendo, pues, ¿quién es tu papá? Porque José no es tu papá. Y me imagino, toda su vida habrá sufrido desprecio, humillación. A la edad de 30 años cuando comenzó su ministerio, comenzó a llamar a sus discípulos y le dijeron, señores, ¿dónde vives? No tengo dónde vivir. ¿Y dónde duermes? No tengo dónde dormir. No tengo ni una cabecera, ni siquiera una piedra para recostar. Toda su vida fue de sufrimiento. Y el peor del sufrimiento es que al final de su ministerio, cuando va a orar en el jardín de Getsemaní, la Biblia dice que de su frente salían estas gotitas de sangre. Tan profunda era su agonía, tan serio su sufrimiento, que se estaban reventando los vasos sanguíneos. Estaba prácticamente, en vez de sudar, estaba sudando sangre. Pero eso no fue lo peor. Le destrozaron su cuerpo. Le arrancaron parte de su espalda. Los historiadores dicen que si el castigo fue tan así, podías ver sus pulmones, porque le arrancaron la piel de su espalda. Podías ver los huesos de su costilla. Le arrancaron su barba, podías ver su quijada. Le desfiguraron su rostro a golpes. Cuando iba caminando, totalmente destrozado su cuerpo, su cara, sus ojos hinchados, no podía ni ver. La gente lo veía y dicen, se parece como una bola de carne ensangrentada. Así sufrió. Jesús sufrió. Al que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado. Y lo peor de todo venía todavía, estaba por venir, cuando colgaba en la cruz. Con ese gran sufrimiento, cuando Él gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Desamparado. La Biblia dice que de su costado, cuando le perforaron su costado con la lanza, salió agua y sangre. Eso quiere decir que esa bolsa que cubre el corazón, su corazón se hinchó y reventó. Y esa bolsa que cubre el corazón era el agua y la sangre, obviamente, de cuando su corazón reventó. ¿Y por qué reventó su corazón? El dolor más intenso que Jesús sufrió fue el haberse separado de su Padre. Y el Padre en el cielo, viendo a su Hijo sufrir en la cruz, oscureció todo el mundo. Y eso es verídico, la historia lo corrobora. Cuando Jesús colgaba en la cruz, Dios el Padre oscureció el mundo entero para que nadie viera a su Hijo en ese sufrimiento. Entonces Jesús sí sufrió. Ahora la pregunta es, ¿quieres ser como Jesús? Sí, todos los cristianos cantan eso. Yo quiero ser como tú, servir como tú, amar como tú. ¿Sufrir como tú? No, nadie quiere. Pero si somos cristianos, cristianos quiere decir pequeños cristos. Si vamos a ser cristianos, vamos a ser como Cristo, tenemos que estar listos a sufrir. No a la magnitud del sufrimiento de Cristo Jesús, pero el sufrimiento es garantizado para todo el que quiere vivir como creyente, como cristiano. Pero esto es lo que quiero que entiendan del sufrimiento, porque en eso nos vamos a enfocar. Este mensaje es más acerca del sufrimiento y cómo tratar con el sufrimiento desde una perspectiva bíblica. Si nuestras vidas son moldeadas como la vida de Cristo Jesús, entonces debemos estar listos para sufrir y para perseverar en nuestro sufrimiento, sabiendo que nuestro sufrimiento es solamente temporal y lo que viene para nosotros, lo que está reservado en el cielo, es eterno.
Toda la creación, desde el momento en que Adán y Eva pecaron, desde ese momento hasta acá, toda la creación, por toda la historia, siempre es una historia de sufrimiento, dolor, muerte y destrucción. La historia del mundo en las naciones es una historia de guerra y destrucción. La historia de los individuos, de las personas. Si te pones a estudiar de tu abuelo, bisabuelo, tatarabuelo y no sé cuántos más abuelos, todos han sufrido. Y de aquí para adelante también todos los que vienen después de ti van a sufrir. Muerte, separación, enfermedades, tragedias. Porque la vida es así. ¿Y cómo es que los hijos de Dios pueden vivir con la esperanza de la gloria eterna cuando se encuentran en sufrimiento? ¿Cómo aprendemos a sufrir de esta manera? Bueno, déjame decirte, Dios ordenó que el sufrimiento sea la manera en que nos enseña a no enamorarnos del mundo, pero a confiar en Dios, porque Dios es bueno. Es decir, ve y compártele el evangelio a los ricos, a ver qué te dicen. Te van a decir, yo no necesito ser cristiano. Tengo dinero, casa, mi familia, tarará, tarará. Tienen todo según ellos. No saben que no tienen nada. Entonces, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Porque el sufrimiento nos arranca de ese amor que tenemos por lo terrenal, por lo mundano, por lo material. No es hasta que no tienes nada que te das cuenta que lo único que está ahí para ti es Dios y que el amor de Dios por ti no va a cambiar. Entonces, en su misericordia Dios permite el sufrimiento para que no nos enamoremos del mundo y queramos estar abrazados al mundo, pero para que podamos dejar ir las cosas del mundo, lo terrenal, y nos abracemos a Dios que es eterno. Para nosotros permanecer en el sufrimiento con esperanza, necesitamos poner nuestros ojos en la gloria venidera, dice la palabra aquí, ahora los vamos a leer. En nuestro texto vamos a aprender 3 cosas y eso quiero que tengan en mente. 3 cosas fundamentales. Número 1, en los versos 18 al 25, vamos a aprender que nuestro sufrimiento presente en nada puede compararse con la gloria venidera. Es decir, el sufrimiento es temporal, la gloria es eterna. Número 2, en los versos 26 al 27 vamos a aprender que nuestro sufrimiento es temporal y que la ayuda del Espíritu Santo está aquí con nosotros siempre. Tenemos ayuda, no sufrimos solos. Y tercero, vamos a aprender que al final de todas estas cosas, y es maravilloso recordar, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Eso vamos a aprender, esas 3 cosas. Nuestro sufrimiento es temporal, el Espíritu Santo está aquí para ayudarnos y al final todas las cosas obrarán para bien porque Dios hará que sea así. Entonces, vemos en el capítulo 8, verso 18, pues tengo por cierto que las aflicciones, o en vez de aflicción pongan sufrimiento, en las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Siempre que hables de sufrimiento debes también hablar de gloria. Nunca hables solamente de sufrir. Había una canción hace años que decía, sufrir me tocó a mí en esta vida. No es así. Cada que hablemos de sufrimiento, debemos hablar también de la gloria, al menos nosotros los cristianos. Nunca te acerques a alguien a decirle, si estás sufriendo es porque y eres experto en el sufrimiento de los demás. No. Cuando alguien te dice, ¿sabes qué? Estoy pasando esto. Híjole, hermano. ¿Me ayudas, por favor, a recordarte que tu sufrimiento es temporal? Que Dios tiene grandes cosas que son mucho mejores que tu sufrimiento que es temporal y que son cosas eternas. Que el amor de Dios por ti no cambia. Que en lo oscuro, en lo claro, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que no hay nada ni nadie que te pueda separar del amor de Dios. Que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué? Porque estás poniendo sufrimiento en un lado y la gloria de Dios en el otro lado. Es como si tienes una balanza y vas a poner todo en la balanza, todo este montón de sufrimiento y más. Unos de ustedes tienen montaña. Así como tu sufrimiento está en un lado de la balanza, en el otro lado de la balanza pon la gloria venidera. ¿Qué pesa más? La gloria es para la eternidad. El sufrimiento es temporal. Entonces,
Pablo nos dice esto porque cuando estás sufriendo, escucha lo que te digo, cuando estás sufriendo, te encierras en tu pequeño mundo y dices, nadie ha sufrido como yo. Yo solamente soy el peor de los... No te encierres en ese mundo pequeño. Sal de eso y pon tus ojos en la gloria futura que ha de ser revelada pronto y muy pronto. Y entonces te vas a dar cuenta que tu sufrimiento no es nuevo. Hay personas que han sufrido peores cosas que tú. Y todas han confiado, los cristianos, en Dios. Y algún día los vamos a ver en el cielo. Porque si te ves tu sufrimiento hacia ti nada más, tus recursos son muy limitados. Eres muy débil y el sufrimiento te va a destrozar. Pon tus ojos en la gloria venidera y verás que tu sufrimiento entonces no te va a atrapar en lo que está ahorita, porque eso es temporal solamente. Esta es la perspectiva correcta en cuanto al sufrimiento. El cristiano debe entender esto. Lo que Dios tiene para mí es incomparablemente mejor que lo que estoy pasando yo ahora. Lo que Dios tiene para mí es incomparablemente más grande que lo que estoy pasando ahorita, por difícil que sea. Y no estoy minimizando tu dolor. Puede ser que estás sufriendo muy profundamente, pero lo que Dios tiene para ti es mucho más grande que lo que estás pasando ahora. Entonces, déjame darte 3 recordatorios acerca del sufrimiento. 1, tu sufrimiento es temporal. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. En este mundo todo se compone, todo se quiebra, todo se deshace, todo se desgasta. Es la realidad. Las cosas no son eternas. Vivimos en un mundo caído. Hay pecado, hay muerte, hay enfermedades, hay destrucción, hay guerras, hay todo eso en este mundo. Y lo mismo pasa con la gente. El niño que acaba de salir del vientre de su madre, apenas sale del vientre y empieza a llorar. ¿Por qué? Porque desde ese momento ese chiquillo comenzó a morir. Yo sé que nadie de ustedes va a agarrar ese pequeño bebé y va a decir, ¡ay, este es hermoso bebé que se está muriendo! No. Pero el momento que naces empezaste a morir. Mira tu cuerpo. Hay enfermedades, hay cantidad de problemas, estrés, ansiedad, muerte. Es inevitable, vivimos en un mundo caído. La Biblia dice que vivimos en un mundo que está, mira lo que dice el verso 21, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Este mundo es esclavo de la corrupción. Mira todo a tu alrededor, tanta cosa mala que vemos de verdad. Algo alarmantemente mal está pasando con el mundo. Y nosotros vivimos en el mundo, entonces nos va a afectar de una manera u otra, queramos o no. Pero debemos recordarnos, este mundo no es así como Dios lo creó. Dios lo creó y dice que cuando creó todo, dijo, Dios vio lo que había creado y dijo, todo eso es bueno. Pero el mundo está corrompido por el pecado. Entonces, entendamos eso, porque si entendemos eso, vamos a saber que el sufrimiento es parte de la vida diaria para el cristiano. Vivimos en un mundo en decadencia, vivimos en un mundo en corrupción, pero viene un día pronto y muy pronto donde Dios va a parar esta corrupción y donde Dios va a cambiar todas estas cosas horribles que vemos en el mundo. Ese debe ser el pensar del cristiano, esa debe ser la vida del cristiano. Sí, las cosas están mal ahora, pero no va a durar así para siempre. Así sea enfermedad, problemas, divorcio, qué sé yo. Todo eso está mal, pero no va a durar así para siempre. Si sufrimos, por supuesto, sufrimos. Pero Dios ha ordenado que nuestro sufrimiento sea solamente temporal. Algo más, mucho más grande que nuestro sufrimiento está de camino hacia nosotros. Y Dios está conmigo y nunca me deja, nunca me abandona. Mira, en el verso 22 dice que sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Dice, la creación gime. Y luego también dice en el siguiente verso, verso 23, y no solamente ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros. Verso 24 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si tenemos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad,
Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces aquí tienes, la creación gime, el cristiano gime y el Espíritu gime. Es un gemir de todo el día, todos los días. ¿Por qué? Porque nadie quiere estar atrapado en este mundo de corrupción, de muerte. No. Sabemos que viene algo mucho más grande y mejor. La creación gime, el cristiano gime, el Espíritu gime. ¿Por qué Dios permite tanto gemir y no hace nada al respecto? ¿Por qué no actúa ya? ¿Acaso no sabe? ¿Acaso no le interesa? ¿Acaso no le preocupa? No, Dios sí sabe y Dios le interesa tu sufrimiento. Dios sufre más que tú sufres. Tú todavía ni siquiera sabías lo que era sufrimiento cuando Dios ya estaba sufriendo. Y cuando a ti te va bien, Dios sigue sufriendo. Y cuando Dios te lleva al cielo, de todos modos, Él sigue sufriendo por su gente. Entonces, no es como que a Dios no le interesa el sufrimiento. Lo que pasa es que Dios tiene un propósito en tu sufrimiento. ¿Cuál es ese propósito? El propósito, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Es porque te quiere enseñar dos cosas. Uno, te quiere enseñar a vivir con esperanza. Y la otra, te quiere enseñar a vivir con paciencia. Eso es lo que nos dicen estos versos que acabamos de leer, ¿no? Dice, pero entonces Dios nos está enseñando a que tengamos esperanza. ¿Qué es esperanza? Es la confianza plena que mira hacia el futuro sabiendo que Dios algún día cumplirá todas sus promesas. Eso es esperanza. La confianza plena que tenemos cuando miramos hacia el futuro y sabemos que Dios algún día cumplirá todas sus promesas. Paciencia, ¿qué es paciencia? Es la habilidad para permanecer en tiempos de dificultad, porque permanecer firmes, quiero decir, la habilidad para permanecer firmes en tiempos de dificultad, porque tenemos esperanza en el futuro. ¿Cuál es esa esperanza? Mi sufrimiento no es eterno, es solamente temporal. Nuestro sufrimiento nos enseña a vivir con esperanza y a vivir con paciencia. Y una cosa que es verdad, la gente que sufre no tiene paciencia. Pero estas cosas no nos las pueden enseñar nadie, solamente Dios nos puede enseñar la paciencia y la esperanza y nos tiene que enseñar usando el salón de clase del sufrimiento. El sufrimiento es una aula de clase donde Dios nos va a enseñar a vivir con esperanza y paciencia. La esperanza nos enseña a que pacientemente esperemos por lo que todavía no tenemos. ¿Y qué es lo que no tenemos? Les digo qué es lo que todavía no tenemos. Escuchen lo que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4. Es mejor cuando dejamos a la Biblia que nos enseñe. La Biblia habla porque es más grande el punto y mucho más profundo. Vean lo que Pablo dice en 2 Corintios 4. A propósito, si hay alguien que sabía de sufrimiento era el apóstol Pablo. Lean 1 Corintios 11. Donde quiera que iba lo apedreaban, lo golpeaban, lo encerraban, lo maltrataban. Si estaba en Jerusalén lo perseguían los judíos. Si estaba en algún otro lugar lo perseguían los gentiles. Los hermanos lo perseguían, los inconversos lo perseguían. Y si estaba en el mar se hundía el barco. Donde quiera que este hombre iba, una vez se salvó de morir ahogado en el mar y apenas salieron a tierra juntando leña le picó una víbora. Este brother le pasaban todas las cosas. Yo creo que él tiene autoridad para hablar del sufrimiento. Y eso es lo que Pablo dice acerca del sufrimiento. 2 Corintios 4, 16. Por tanto, no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, ¿ves? Esto es pasajero. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, esta tienda de campaña, se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida.
Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras o la garantía que es el Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, ¿cierto? Yo diría amén. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Él sabe del sufrimiento, por eso puede escribir estas cosas. Pronto, muy pronto, este cuerpo que nos causa tantos problemas. Es un milagro que todavía caminamos. Nos levantamos, nos duele la rodilla, nos duele la cabeza, nos cae mal la comida. Si no comemos, nos enfermamos. Si comemos, nos enfermamos. Si caminamos, nos duele la espalda. Si no caminamos, nos duele también la espalda. Nos duelen las rodillas, nos duelen los talones, nos duelen las manos, nos duele. ¿Qué no nos duele? Pero pronto, muy pronto recibiremos un cuerpo que nunca va a sufrir, no va a haber dolor, no va a haber sufrimiento, no va a haber más lágrimas. Hasta ese día esperamos pacientemente, sabiendo que todo lo que Dios hace, lo hace bien hecho. Si tienes esa perspectiva, entonces vas a poder decir, Señor, no sé qué estás haciendo, pero tómate tu tiempo, no hay prisa, solamente haz perfectamente lo que estás haciendo en mí. Mientras Dios sigue separándonos de las cosas del mundo y del amor a las cosas del mundo y enseñándonos a confiar en Él. Dios quiere llevarnos a ese lugar donde decimos, Señor, mi confianza está en ti y en ti solamente. Dios nos continúa enseñando a esperar en Él. Porque entre más tú trates de salir por tus propios medios de tu situación difícil, más alargas el tiempo que Dios te está moldeando. No lo hagas, mejor confía en Dios. El verso 26 al 27, entonces ahora nos dice aquí que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ve lo que dice. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu viene y nos ayuda intercediendo por nosotros. Esta palabra de ayuda es como cuando ves a alguien que va caminando contigo y ya no puede dar un paso y tú lo abrazas y le dices, ven, yo te llevo. Así es el Espíritu. Cuando te ve que ya estás flaqueando, que ya estás a punto de caer, el Espíritu viene y te levanta. Y de tan cansado y de tan difícil que ha sido tu sufrimiento y angustia y estás agobiado, no puedes ya ni hablar porque tienes un nudo aquí que no te deja ni llorar. Entonces el Espíritu comienza a... Cuando dice gemidos indecibles es como así, que no tienen palabras. El Espíritu en su dolor también por ti. No puede ni poner palabras, solamente gime. ¿Qué te puedes entender que el Espíritu en su dolor por ti está solamente gimiendo por ti? Increíble, qué grande es el amor de Dios por nosotros. Intercede por ti. En una situación cuando no puedes decir, cuando estás completamente agotado, el Espíritu viene e intercede por ti. El Espíritu habla por ti. El Espíritu te sostiene y ora por ti. Porque te conoce y conoce la voluntad de Dios. Ora por ti siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? El verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es llevarte a un lugar en donde todo sea para tu bien. Sabemos que Dios es poderoso para hacer que nuestro sufrimiento, aún nuestro sufrimiento, trabaje para nuestro bien en lo eterno. No quiere decir que mucha gente malinterpreta y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, si oro más, todo va a ir bien. No es eso lo que dice. Dice que en el análisis final de las cosas que ahora son difíciles, la muerte de un ser querido, la enfermedad, todas estas cosas que hoy no tienen sentido, en el análisis final de esto, cuando estemos en el cielo, vamos a decir, y Dios usó todas esas cosas para enseñarnos a confiar en Él. Entonces vamos a saber que esas cosas ayudaron para bien. Y es interesante cómo Dios hace que aún nuestros problemas hoy en día, de alguna manera,
cuando los une y los hace trabajar, todo eso va a ser para nuestro bien. El doctor Torrey decía que Romanos 8:28 es una almohada suave para un corazón cargado y atribulado. Y eso es verdad. Ahora, no quiere decir que entonces que todo va a salir bien en tu vida. No. No le digas eso a una persona que tiene su familiar enfermo y le dices, no, todo va a salir bien. ¿Significa que se va a sanar? No todos se van a sanar. Entonces no tomes cosas fuera de contexto. Lo que quiere decir es que todo, al final de todas las cosas, será para bien en las cosas finales de todo lo que Dios nos enseña. No todo lo que pasa es bueno, por supuesto que no. El sufrimiento no es bueno, la maldad, la tragedia no es bueno. Y no es como que ten más fe para que todo salga bien. No, ni tampoco es que vamos a entender todo lo que pasa. No. Entonces, ¿qué es lo que Pablo nos está tratando de decir en este verso 28? Que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Lo que dice Pablo es, calladito, no digas nada, espérate, Dios está obrando. ¿No entiendes? ¿Cómo lo está haciendo? No lo sé. Muchas veces no entendemos cómo Dios está obrando, pero sí entendemos hacia qué está obrando, hacia lo mejor para nosotros, lo eterno. Cuando dice aquí, sabemos que todas las cosas ayudan para bien. Eso es una frase en inglés que dice juntas. Todas las cosas juntas ayudan para bien. Es la combinación de muchos elementos que producen un resultado positivo. Solamente acuérdate, a Dios no le interesa hacer una obra en tu vida para hacerte más rico, más saludable o más sabio. A Dios lo único que le interesa es hacer la obra que está haciendo en ti por el Espíritu Santo para que cada día te parezcas más y más a su Hijo amado Cristo Jesús. Y lo que sea que se tarde o lo que sea que se necesite para que tú seas más como Jesús, todo lo que sea es bueno. ¿Para quién es esta promesa? ¿Para todos? No, lamentablemente no. Esta promesa es solamente para los que aman a Dios. ¿Y quiénes aman a Dios? Pues los hijos de Dios. ¿Y por qué lo aman? Pues porque son sus hijos y lo conocen y Él es su Padre. ¿Por qué el resto no los ama? No lo aman, pues no son sus hijos. ¿Y a quién aman el resto? A su padre. ¿Y quién es su padre? Pues el diablo. La Biblia dice, los hijos del diablo aman a su padre el diablo. Por eso aman la mentira y por eso aman el pecado. Entonces, para concluir, déjame darte 4 cosas que espero te sean de mucha bendición. Número 1, el sufrimiento es parte de la vida cristiana en nuestro caminar de aquí, de la tierra al cielo. Pero recuerda, tu sufrimiento es temporal. Aprende a esperar pacientemente en esperanza que Dios usará tu sufrimiento de ahora para prepararte para la gloria venidera. Esta vida es simplemente un entrenamiento para las cosas eternas. Es prepararte para las cosas eternas. Número 2, el Espíritu Santo está aquí para ayudarnos en nuestras debilidades y para enseñarnos la perspectiva correcta en cuanto al sufrimiento. No negamos que sufrimos, no nos enojamos porque sufrimos, no le echamos la culpa a otros por nuestro sufrimiento, pero estamos aprendiendo de nuestro sufrimiento. ¿Y cómo sabemos que estamos aprendiendo? Porque hay 2 cosas que le preguntamos a Dios. Dios, ¿qué me quieres enseñar en este sufrimiento? ¿Y cómo puedo crecer y ser más maduro a través de este sufrimiento? Tercero, sabemos que todas las cosas al final ayudarán para bien de aquellos que aman a Dios. Ok. Nada de lo que tú estás pasando ahorita te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En medio del más vil de tus sufrimientos y del más profundo de tus dolores, recuerda que Dios te ama con amor eterno. Recuerda que Dios mismo está contigo. Cada paso que des en este mundo, Dios está caminando contigo. Recuerda que aún a pesar de que no puedes ver a Dios con tus ojos físicamente, puedes descansar bajo la sombra de sus alas. Aun cuando no lo puedes ver físicamente, no lo puedes tocar, no lo puedes oír audiblemente, puedes aprender a descansar bajo la sombra de sus alas. El 9:11 del cristiano es el Salmo 91:1. Búscalo.
Salmo 91, verso 1. Ese es el 9:11 del cristiano. Y te va a bendecir grandemente. No te lo voy a decir para que lo busques. Dios mismo está contigo cada paso que des en esta vida. Dios te hará descansar en sus brazos de amor. Cuarto y último, tienes el mejor equipo de intercesores a tu favor. Mira esto, y esto es verdad que te va a dejar con ganas de gritar y decir aleluya, gloria a Dios. Tienes mejor equipo de intercesión a tu favor. El Hijo de Dios, Cristo Jesús, sentado a la diestra del Padre, que intercede por ti diariamente en el cielo. Y el Espíritu Santo de Dios, que intercede por ti diariamente, todo el día en la tierra. Sabemos que Dios es una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu. De los tres, tienes dos intercediendo por ti. Es decir, el Hijo es Dios, el Espíritu es Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? En este sufrimiento en que te encuentres ahorita, tienes a Dios pidiéndole a Dios porque tú eres un hijo de Dios. Y puedes terminar en serio diciendo, qué rico es saber que Dios es por mí. Y si Dios es por mí, ¿quién contra mí? ¿No es cierto? Eres invencible. La muerte no te puede derrotar, el diablo no te puede derrotar. Este mundo no te puede derrotar, ni la muerte ni el diablo te pueden tocar, a menos que no sea porque Dios dijo que ya es tu tiempo. Eres invencible, eres indestructible. Y en Cristo Jesús somos más que vencedores. Eso va a ser la semana que viene. Demos gracias a Dios por su increíble sabiduría, por su gracia inagotable, por su amor que es eterno. Demos gracias a Dios por Cristo que intercede por nosotros en el cielo y el Espíritu que intercede por nosotros en la tierra. Y vivamos la vida confiando en que aunque mi sufrimiento es horrible y es doloroso, la gloria venidera es mucho más grande que el sufrimiento de esta vida que es temporal. Las cosas están mal, pero no van a estar así para siempre. Pronto, muy pronto, Dios nos llevará a estar en su presencia y no habrá más dolor, más llanto, más lágrimas, más sufrimiento. Amén. Anímense con eso. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia que es infinita. Oh, qué grande es tu sabiduría. Grande es tu gracia de poner estas cosas en escrito para nosotros. A ti, Señor, a ti sea la honra y la gloria, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.